el estudio se titula Los 5 sentidos del Espíritu Santo. Los 5 sentidos espirituales de la vida, perdón. Los 5 sentidos espirituales. Uno es una verdad igual, espirituales de la Biblia. Es decir, lo que la Biblia enseña sobre los sentidos. Primero preguntamos dónde está todo. Primero ahí en los cajones, si hay un. A ver, ¿qué es lo que entendemos de sentidos? Cuando hablamos de sentidos, todos los seres vivos tienen sentidos, igual que los animales. Y sí, ese es seguro. Sí, gracias. Los sentidos. Entonces, sabemos que todos tenemos los 5 sentidos, es lo que nos hace, nos da, entre comillas, el sentido de vivir y de tener la vida o la lengua que tenemos. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos, hermanos? La vista, el oído, oír, oído, tacto, gusto y tacto. Olfato, poner aquí, ¿no? Olfato y gusto. Esos son los 5 sentidos. Y es que, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia realmente? Los 5 sentidos. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Yo he estado meditando, ya voy sacando, y yo veo que todo lo que está aquí tiene base en la palabra de Dios. Todo tiene base en la palabra de Dios. Y hay textos que lo demuestran claramente. Y sabemos que la Biblia dice, a ver, cabeza y cuerpo, ¿sí, no? No fue extremidad. Cabeza, tronco y extremidades. ¿Ah? Cabeza, tronco y extremidades. Bueno, sí, pero si separamos aquí, cabeza, Tronco y todo esto aquí. vale. Y extremidades Ahora, tienen la según la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Amén. ¿Y el resto? La iglesia. La iglesia es el cuerpo. ¿Y dónde tiene los 4 sentidos de los 5, los 4, dónde se encuentra? En la cabeza. Se encuentra aquí. Los 4 sentidos se encuentran aquí. Bueno, en realidad 5 también, ¿eh? Sí, pero espera. El 5 es la que cubre todo. Sí, pero está en el Sí, pero también está arriba. Sí, pero no digo que cubre todo, de arriba abajo. Y abajo solo uno. Pero abajo no hay ojos. Es decir, los 4 están en la cabeza. El que cubre, que es de sentir, eso tiene otra explicación diferente, que ya lo veremos más adelante. Pero al principio vemos que los 4 están en la cabeza. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Dice Pablo en el libro de Corintios, somos un cuerpo, y somos miembros todos. Uno puede ser el dedo, otro puede ser, yo qué sé, el talón, el cuello, y también en la cabeza misma también nos identifica también que uno puede ser el oído, el ojo y todo esto. Entonces, dicho eso, vemos que hay una relación entre la parte secular nuestra, humanamente hablando, y la parte espiritual. La iglesia, es decir, aquí se divide la iglesia y el cuerpo humano. Porque Pablo nos compara la iglesia con el cuerpo humano y dice que nuestra cabeza es Cristo. Vamos a leer en Efesios 5:23. ¿Qué dice? Efesios 5:23. Efesios 5:23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Efesios. No,
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de Dios. Así es, Cristo cabeza de la iglesia. El mismo, el Salvador del cuerpo. A ver, vamos en Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Equivocado. Yo le di 6. Colosenses 2:19. Pero no siendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Amén, amén, amén. Hay más textos. Vamos en la de Colosenses 1:18. 1:18. Sí, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que todo tenga la preeminencia. Ahora, yo creo que la Biblia está clara. No he sacado los textos de Corintios, pero creo que lo sabemos muy bien, donde Pablo habla de cuando habla de los dones, ya luego habla del cuerpo de Cristo. Dice en la iglesia como cuerpo de Señor. Esto sabemos. Pero yo les pregunto, ¿Dios tiene vista? Claro. ¿Dios ve? Dios ve. ¿Dios oye? Sí, claro. ¿Dios tiene tacto? Sí. ¿Se puede demostrar bíblicamente? Bueno, Jesucristo Dios. ¿Dios huele? Sí, bueno. Sí, seguro. Claro. Seguro. Y Dicen tiene que gusto también. ¿Dios tiene gusto? Y tiene gusto también. También. Son atributos personales Los atributos personales del Señor. Ahí es donde quería llegar yo. y no divinos. Ahí, ¿dónde podemos encajar esto? Porque hablando de todo esto, estamos como si, no sé, colocando a Dios, no sé, en el terreno de la humanidad, es decir, como si fuese un ser humano normal que tiene todo esto que todos los seres humanos tenemos. Pero es que Pero Dios lo tiene que tener. Si Dios no lo tuviera, nosotros es que no nos podía, sí, porque hemos sido creados a semejanza. Exactamente. Entonces, lo que Él tiene también nosotros lo tenemos. Ahora bien, lo que dice hermana Juana, los atributos, pero si vemos claramente según los estudios teológicos, esos detalles no vienen tal cual, no le enseña como atributos, pero sí que es parte de los atributos de Dios. Ahora, ¿dónde lo encajamos? Lo podemos meter a hablar de lo que no sé, no sé, los tres atributos más principales, no, sino la que más se estudia. Hablamos de la omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios y también omnisciencia de Dios. Esos atributos entran dentro de esos campos. Cuando dice Dios ve todo lo que pasa, todo lo que ocurre por Él lo ve, nadie se esconde. Hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios oye, Dios sabe todo, Dios puede gustar, ya lo comentaremos con textos. Es decir, aquí vemos la ciencia y también el poder, es decir, el poder que sale de la palabra que sale de su boca es parte de la omnipotencia de Dios. Entonces, se pueden encajar todos esos atributos, no son menores, sino que son compartidas entre Dios y hombre, pero realmente está dentro de los atributos principales de Dios. Y aquí vemos la omnipresencia de Dios, su omnisciencia y también vemos la omnipotencia de Dios. Ahora, Cristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia de Cristo es el cuerpo. Existe una similitud entre el cuerpo humano y la iglesia de Cristo, donde hemos leído en Efesios. Y también Cristo mismo se identifica su cuerpo como el templo. Eso lo sabemos en el libro de Juan 2:21, que Cristo dice que yo soy el templo. Cuando hablaba a los fariseos de destruir ese templo y en 3 días Él lo va a reconstruir otra vez. Sí. Y Cristo es la cabeza del cuerpo y los 4 principales sentidos, como dijimos antes, se encuentran en la cabeza. Y el quinto cubre todo el cuerpo. Ya con más detalles ya luego lo veremos.
Y cuando hablamos de los sentidos ligados a la cabeza, que es Cristo, estamos hablando de algunos elementos que forman parte del Espíritu de Dios, como hemos comentado ahora. Y los 5 sentidos del cuerpo se puede asociarse a esta omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Dios ve, Dios oye, Dios huele, Dios puede gustar también y tiene sentido. A ver, y si leemos la Biblia podemos ver textos que confirman todos esos atributos humanos, pero también es parte de la naturaleza de Dios y confirma y nos hace ver claramente que existe. Ahora, vamos a pasar estudiar el primer atributo, que es Dios puede, el olfato de Dios. El olfato de Dios. Y hemos dicho que es que Dios puede oler, ¿sí, no? Pero ¿qué es lo que Dios puede oler? ¿Qué es lo que Dios puede oler? Nosotros olemos, ¿no? Tenemos la nariz para oler cosas buenas, cosas malas, es decir, olores buenos, oler de todo. Nuestra nariz puede identificar cosas que nos gusten más o que nos gusten menos. Es decir, la nariz tiene un papel muy importante, incluso para comer. Tú solamente con oler algo ya puedes decir, están cocinando tal comida, porque huelo que es lo que huele. Si tú no se pones tu nariz, no sé, donde hay cosas químicas, lo puedes oler de otra forma, no, eso me entra y que me mareo porque tiene un olor fuerte. Es decir, la nariz identifica lo que vemos y lo que también podemos llegar a sentir. ¿Por qué no? Ahora, Dios tiene olfato, hermanos. Dios, vamos en el libro de Levítico 26, 31. Levítico 26, 31. ¿Qué dice ahí? Uno que busque Génesis 8, 21. Levítico, sí, Levítico 26, 31. Levítico 26, 31. Y Éxodo dice 8, 21. Sí, lee, hermano. Sí. también dejaré en ruina vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. No oleré vuestros suaves aromas. Vamos en Génesis 8, 21. Es Génesis, perdón. Génesis 8, 21. ¿Algo lo tiene, hermanos? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Léelo otra vez, hermano. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Eso creo que fue en el diluvio cuando Noé. Sí, exactamente. Lo que Dios olió ahí, le gustó, lo que no había hecho. Entonces Dios, eso le hizo decidir a Dios de no volver a destruir la tierra. Hay muchos textos. Vamos en Éxodo 29, 18 y 25. Éxodo 29, 18 y 25. 29, 18 y 25. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor.
Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus El hijos. 25 dice, a ver, leve solo el 25, a ver, sí, sí. Luego lo tomará. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, Sí. por olor grato delante de Jehová. Exactamente. Es ofrenda encendida. Fue encendida para Dios. En el Antiguo Testamento, Levítico, Números, Deuteronomio, hay una cantidad de textos que hablan sobre el olor. Porque cuando habla del sacrificio, Dios quiere sacrificios buenos. Entonces, no vamos a leer todos porque son muchos textos. Entonces, vamos en algunos textos en el Nuevo Testamento. Vamos en Efesios 5:2. ¿Qué dice? Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el olor fragante. Eso habla de Cristo, ¿no? Es decir, la ofrenda de Cristo al Padre, lo que Él hizo para Dios fue un perfume perfecto, es decir, olió muy bien para Dios. Según de Corintios 2:14, ¿qué dice? ¿Cuál? Según de Corintios 2:14. Primera, Segunda. Es la segunda. 2:14. Nos ha salido gratis, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su consumo. Fijaos, habla del olor de Cristo. Eso es el luego lo El tocamos. siguiente versículo también es interesante porque dice, Léelo. porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En 15 también. Ese 15 lo que ha Y leído. a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Ahí vemos que el olor, Dios huele. Es decir, Dios puede oler lo que es la ofrenda, como en el caso del Antiguo Testamento, también puede oler lo que es el pecado. Porque el pecado huele. La muerte. Sí, con las manos. Entonces, lo que subía ahí de Sodoma y Gomorra, Dios olió que aquello ya era ya, igual que en el tiempo de Noé, Dios ya había visto que aquello ya no había reparación, había que demoler esto y rehacer todo, ¿no? Es decir, Dios puede oler ofrendas que son buenas, las que ofrecemos a Dios. Por eso si leemos en el libro de Génesis, la ofrenda de Caín y la de Abel, ahí dice claramente que fueron diferentes ante Dios. La de Caín llegó o no llegó, se torció el camino y no llegó, pero el de Abel fue aceptable para Dios, olió bien porque salió de un corazón tal bueno para Dios. Entonces, el olfato de Dios, Dios la usa para oler. Cuando hablamos de ofrenda, estás hablando también de alabanza, adoración, nuestra propia vida tiene que agradarle a Dios. Amén. Es decir, cuando Dios pone su nariz, ¿no habéis estado alguna vez al lado de una persona, ves que huele mal y que no puedes soportar que esté a su lado? Lo hemos vivido todo, ¿no? Yo, en el año 84, visité a mi pueblo, hermanos. Ahí conocí a un chico, a un hombre. Ese hombre no se había duchado en 12 años. Es decir, sentabas a su lado y decía, pero es que encima se llamaba amor. Eso. Se llamaba amor, pero no tenía amor por su cuerpo. Es que no había duchado en 12 años. Llevaba la misma gabardina y sabe igual. Pero en el pueblo la gente pasaba de él. Es que daba igual. Te sientas, digo, aquí no puedo. Tiene que estar a unos metros de él. Es decir, el pecado huele. Es decir, cuando Dios se acerca, digo, no está emitiendo un olor que a mí me agrade. Entonces, cuando nosotros hacemos una adoración, una alabanza, un sacrificio, comenzando por nuestra propia vida,
que no sea de boca, como dice Jesús, sino sea de corazón, llega, huele bien ante Dios. ¿Y qué pasa si yo estoy haciendo una ofrenda, no sé, de doble sentido? ¿Eso es un olor bueno a Dios? No. ¿Qué pasa si yo estoy dando una ofrenda, pero por dentro estoy murmurando porque no quería hacerlo, pero es que lo hago para que la gente me vea que no he hecho algo? ¿Eso es una ofrenda grata a Dios? No. Es decir, Dios puede oler todo eso. Por su nariz ves que eso huele mal, esa ofrenda huele, esa vida huele mal, esa alabanza huele muy mal. Entonces a mí no, porque no sale del corazón, porque no sale del alma, sino sale de otro sitio. Igual que Dios huele, también nosotros cuando hablamos de los sentidos espirituales, también tenemos que tener ese olfato espiritual también nosotros. Nos conviene tener ese olfato. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Si lo tenemos, tenemos que tener la misma capacidad de olfatear igual que Dios lo hace. Vamos a seguir. A ver, Dios puede oler a pecado, oler cosas buenas, todo eso. Ahora, como personas, sabemos diferenciar por medio de oler, como comenté antes, olfatear lo que más nos guste o no. Incluso se puede decir, llegar a discernir incluso lo que olimos, sí, de qué se trata. También se pueden rechazar cosas con el simple hecho de oler. Eso yo no lo voy a tocar porque huele mal. Eso yo no lo voy a mirar porque huele mal. Si tenemos nuestro olfato espiritual desarrollado, podemos identificar lo que conviene y lo que no conviene. Vamos a 1 Corintios 10, 23. No, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 23. ¿Qué dice? 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Exactamente. 1 Corintios 10, sí, todo me es lícito, pero todo no me conviene. El que tiene el olfato espiritual tiene que discernir lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque tu olfato espiritual te lleva a discernir, a ver lo que es bueno y lo que es malo. No voy a comer esa comida porque si lo como me va a hacer trastornar en la tripa. No voy a beber eso porque si bebo ya, pues me quemo las cuerdas vocales. No voy a, es decir, porque tú vas identificando por medio del olor. Eso me conviene. Eso es lícito. Pero el que no tiene el olfato espiritual como lo del mundo, como dice ahí su palabra, come basura y se lo bebe, se lo traga sin discernir. Pero tú que tienes el olfato espiritual puedes identificar lo que te conviene y lo que no le conviene. Vamos en 2 Corintios 8, 10. ¿Qué dice ahí? 2 Corintios 8, 10. Yo doy mi consejo. Ajá. Porque esto os conviene a vosotros que Comenzasteis. Lo primero de comenzar a hacer un año. 8:10, ¿no? Sí, No 8, solo 10. hacer esto, sino también a deshacer. Sí, aquí Pablo habla de las ofrendas, cuando llegamos a las reuniones de sus ofrendas. Es que dice el 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos. 8, 10. No, 8, 10. Él está diciendo- Segunda de Corintios. Sí, Entonces doy mi consejo. Yo mi opinión en este asunto. En segunda, ¿eh? sí. Porque eso os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Eso Pablo de las ofrendas y habla de lo que les convenía a la iglesia de Corintio a ofrendar y a esforzarse a ser generoso o dadivoso, lo que sea. Es decir, convenía a ellos, como hemos leído antes. La desearlo. Sí. 1 Corintios 10, 23, ahí, cosas que convienen y cosas que no convienen. Por mi olfato espiritual yo discierno lo que me conviene y lo que no me conviene. Aquí Pablo confirma que para la iglesia de Corintios les convenía aportar sus ofrendas
para sostener a los santos. A ver, 2 Corintios 12:1, ¿qué dice? Seguimos ahí. 12, verso 1. ¿Pero has dicho primera o segunda de Corintios? 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Sí, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí Pablo pudo discernir lo que le convenía. Él lo que decía, mira, si Pablo no tuviese ese fato, podía pegarse el pecho diciendo, mira, yo tengo más visiones que ninguno, que yo soy del cielo, pero no conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque siente que no es él, sino es la gloria para Dios, y lo que vivió porque Dios le permitió vivir eso. Entonces nosotros hemos de desarrollar ese olfato espiritual para poder discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y hay cosas que pueden oler bien, pero luego ya cuando metes en la boca ves que es amargo, ¿sí o no? Hay cosas así, ¿no? O no, hermana mía, tú que te dedicas a cocinar. Sí, está así. Entonces, no siempre lo que huele bien puede saber bien también. Cuando toquemos el tema de gusto, vamos a ver ahí cantidad de cosas. Seguimos. El olfato espiritual tiene su efecto en efectividad si está controlado solamente por el Espíritu de Dios. Hemos de tener capacidad de aborrecer todo lo que es malo, como dice la Biblia ahí, y poder absorber lo que es bueno. Deuteronomio 12:31. ¿Qué dice ahí? Aquí hay cantidad de textos muy interesantes que vamos a leer casi todo. Deuteronomio 12:31. Otro que es Salmo 11:5. Deuteronomio 12:31, Salmo 11:5. ¿Qué dice? No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaba en el fuego a sus dioses. Así es. Aquí vemos cosas que Dios aborrece. Toda la abominación. En este caso, el pueblo sacrificaba a sus hijos o los quemaba a fuego. Dios aborrecía esto. Dios aborrecía esto. Salmo 11:5. ¿Qué dice? Jehová aprueba culto, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma aborrece Jehová, es decir, el alma de Dios aborrece el que hace violencia, el que ama y hace la violencia. Pero al malo y al que hace violencia, su alma lo aborrece. Exactamente. Proverbios 6:16. Rápido, hermano. Salmo 36:4. Proverbio 6:16. 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma. Así es. Léelo. Sigue. Sí, sigue. Sigue el siguiente versículo. Léelo. Los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de la sangre inocente. Sigue, otro versículo. Sigue el siguiente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ajá. El testigo falso que habla mentiras. Ajá. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Así es. Vemos una lista de cosas que Dios aborrece. Si los olfato de Dios aborrece eso, ¿qué debe hacer nuestro olfato? Aborrecer lo mismo. ¿Sí o no? Porque lo que Dios aborrece, yo también lo tengo que aborrecer. Yo no puedo dar juicio bueno a lo que Dios aborrece. Entonces, no tendríamos el mismo sentido con Dios. Entonces, aquí Dios aborrece, dice ahí, 6 cosas. Luego dice, no, 7, aún 7. Lee la lista. Ojos activos, lengua que miente, mano que derrama sangre, inocente, y corazón que maquina pensamientos sucios, los pies que va por ahí no sé para hacer mal, faltos testimonios para los hermanos, y el que siembra discordia o división entre hermanos. Dios aborrece eso. Y si Dios, su olfato, aborrece eso, también hemos de aborrecer nosotros todas esas cosas que Dios nos manda, hermanos. En la iglesia como en nuestras familias, donde estemos, aborrecer todo eso. Y Proverbio 13:5, ¿qué dice? Proverbio 13:5.
Aquí todo es palabra de Dios, hermano. Proverbio 13:5, ¿qué dice ahí? 13. Sí, 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso el infame. Odioso el infame. Odioso, perdón. Exactamente, es decir, el justo aborrece palabra de mentira. Es así. Creo que está todo claro. Amén. Y Proverbio 15:27, ¿qué dice ahí? 15:27, Proverbio 15:27. Aborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Así es. 29:24, Proverbio 29:24. ¿Algo tiene, hermanos? El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Vemos es que hay muchos textos. Es decir, aborrecer. Yo aborrezco lo que yo veo porque es malo. Porque mi sentir dice que eso es malo. Porque yo huelo que aquí no va a salir nada bueno. A veces tenemos ese lenguaje. Yo huelo que ese me está mintiendo. A veces lo decimos, ¿no? Yo huelo que este tiene algo que esconde detrás. Huelo eso. ¿Qué significa eso? Es decir, es como tu sentir, huele que hay algo que no va bien ahí. Entonces, el olfato espiritual, hermanos, es importante porque Dios lo tiene. Hemos de tenerlo también. En esos textos, salmos y proverbios son ejemplos de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Si tenemos el olfato espiritual, desarrollarlo, siempre guiarlo por el Espíritu Santo. Isaías 33:15, ¿qué dice? Isaías 33:15. Isaías 33:15. ¿Qué dice, hermano? Leemos. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que acude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus dioses para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Exactamente, es decir, seguimos en el mismo camino de Proverbios 16, es decir, otra lista de cosas que debemos aborrecer. Es decir, nuestro olfato ha de discernir que no, eso es y esto no es. Hemos de ser así. Y vamos a concluir ese punto. Vamos en Juan 12:25. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí habla Jesús, el propio Señor. Dice, ¿qué dice ahí? El que ama su vida la perderá. y el que Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. eso ya creo que sabemos lo que quiere decir ahí el Señor. Cuando dice aborrecer su vida, no es que no comas ni bebas ni te vistas, no, habla realmente de otra cosa diferente, ¿no? Es decir, no alimentar la carne, no alimentar el pecado, todo eso, como dice el 1 Juan, todo eso, amar a Dios más que al mundo y más que a todo lo que está por ahí. Y como dice Jesús, el que me quiere seguir, que coja su cruz y que me siga. Entonces va en la misma línea. El que tiene olfato no puede aborrecer a su hermano ni a Dios. Es decir, si yo aborrezco a mi hermano, entonces digo que amo a Dios, es imposible que tú ames a Dios que no ves y que aborrezcas al hermano a quien tú tienes al lado, ¿no? Entonces, en cierto sentido se puede llevar eso como si fuese algo de discernimiento, pero no es discernimiento, no es. Simplemente eso es sentir, de captar, como si no, de identificar lo que te conviene, porque no todo se mueve dentro de lo que es los dones espirituales. No, son capacidades que el propio Espíritu, al convertirnos al Señor, nos da.
Porque tú cuando tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, tú ya sabes lo que es bueno, lo que es malo. ¿A qué lo sabes? Tú ya sabes que si miento, estaré pecando, lo sabes bien. No hace falta tener el discernimiento del Espíritu para poder darse cuenta que, como he mentido, es pecado. No, porque eso lo tienes ya. El propio Espíritu te hace entender que lo que estás haciendo está mal. Es el Espíritu de Dios. Entonces, ese olfato se desarrolla también cuando la comunión con Dios es así. Porque cuando no hay una comunión fuerte con el Señor, poco a poco, hemos oído aquí que la gente que han tenido el COVID suele perder el olfato, ¿no? ¿Sí o no? Gusto y olfato, porque van unidos. También el gusto, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿qué significa perder el olfato? Es decir, te puede poner, una Paulina puede hacer un buen plato ahí, te lo pones delante, pero no huele nada. Lo ves, pero no lo hueles. Es decir, te puede echar un buen perfume así, no lo hueles. Es decir, hay un corte ahí de sentido no percibe. Entonces, cuando nuestra relación con Dios no está como tiene que estar, entonces, eso puede cortarse. Es decir, donde dice Pablo, no me conviene, ahora sí que te empieza a convenir. ¿Por qué? Porque no hay ese ahí. Por eso conviene siempre que ese hilo no se corte entre yo y Dios. Hay muchos textos, pero vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos primero de Juan 2:9. ¿Qué dice ahí? Primero de Juan 2:9. Es un libro que a veces cuesta El que encontrar. dice que está en la luz Sí. y aborrece a su hermano, está todavía en la tiniebla. Yo te voy a la tiniebla. Seguimos, primero de Juan 4:20. ¿Qué dice? Primero de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Seguimos ahí, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, hay una palabra ahí que se repite. ¿Cuál es? Aborrecer. Es la palabra que más se repite en todos los textos que hemos leído. Es decir, Dios aborrece lo malo y nosotros hemos de aborrecer lo malo. Lo malo ha de ser rechazado siempre, ¿no? Siempre. Así que no sé si hemos entendido un poco ese punto, el primer punto, que es el olfato espiritual, porque Dios tiene olfato, Dios puede oler las cosas buenas como las cosas malas. Pastor, yo quería, ahora que estás hablando de esto, yo he pensado en que el olfato, estás explicando así el olfato como un sentido de Dios o espiritual, Sí. que bueno, al menos yo estoy entendiendo que no es como el olfato humano, pero en realidad en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a Moisés hacer todo lo del tabernáculo, también ordenó hacer especias aromáticas para perfume, para incienso. Sí. Y hay cosas que solo se pueden gustar por el olfato, por saber. Por ejemplo, los perfumes que usamos nosotros o fragancias. Hay otras cosas como ambientadores, que eso solo se pueden gustar por la nariz. No por la boca no puede pasar, ¿no? Ni ponerte como, me gusta este pantalón, me gusta esta camisa. Entonces, así como nosotros solo podemos saborear con la nariz cosas que solo se pueden oler, me imagino que Dios por eso ordenó el incienso a Moisés. Pero en este sentido que estás explicando, lo veo yo como
no es simplemente solo el olfato, sino que va incluida la vista y el gusto. Porque a veces, como estás explicando, podemos, por ejemplo, alguien que viene y dice que es cristiano, y viene y quiere integrarse, y resulta que un hermano que quiere ver si realmente dice la verdad, se anda con él por ahí, pero lo ve que fuera de la iglesia, no actúa como cristiano, entonces olemos. Ahí estoy entendiendo en ese punto así específico que podemos oler a este que no. Es que, sí. Es que yo estaba pensando también un poco como el hermano, y me estaba acordando que efectivamente en el tabernáculo, luego en el templo y en el cielo, en el tabernáculo había 2 altares, el del sacrificio y el altar de incienso. Y dice que es ese olor grato que llega. Y el altar del incienso estaba justo delante del velo que separaba el lugar santísimo. Y en Apocalipsis habla de que se le añade del incienso fuego, que son las oraciones de los santos, ¿no? Ese olor, o sea que las oraciones de los santos es un olor agradable a Dios. Exactamente. O sea que en el sentido espiritual no solamente eso, o sea, nuestras oraciones justas es olor agradable a Dios. Exactamente. Y por eso también, y quería decir que Dios ordenó, le dijo a Moisés exactamente cuál era la mezcla de incienso y demás. Pero cuando los hijos de Aarón hicieron como ellos quisieron, salió fuego extraño y los consumió. O sea que, ojo, con no obedecer al Señor exactamente como Él dice. Tiene toda la razón, hermanos, que todo lo que has comentado. Es decir, lo que comentamos antes, las oraciones nuestras, si son hechas de corazón, tiene olor grato ante Dios. Nuestras ofrendas y todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, es de grato olor ante Dios. Pero si lo hacemos desde doblez, olvídate que eso a Dios no le agrada nada. Y lo que decía David, sí, es decir, es de Dios mismo, porque lo que yo comentaba también es que tú no puedes tener esa capacidad de discernir. Aunque lo que es cierto también, que el ser humano por su conciencia, aunque sea impío, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso también es cierto. Por eso vemos, no sé, ante la ley, la gente sabía también lo que era malo y lo que era bueno, porque con la conciencia, como dice Pablo, se movía con la conciencia. Entonces serán juzgados por eso también, por ese tema, porque ellos sabían. Pero la diferencia es que tú que tienes el Espíritu de Dios, sientes en tu corazón no hacerlo y tienes otra parte positiva que te hace ver por qué no tienes que hacer lo que quieres hacer. Amén. En cambio, el que no tiene el Espíritu de Dios solamente sabe que no lo voy a hacer, no puedo hacerlo. Hasta ahí. Pero no sabe la contrapartida, es decir, la parte positiva, porque el Espíritu de Dios no está en él. No entiende por qué. Porque Dios dice, como ahí hemos leído, el que odia a su hermano es homicida. Es fuerte eso. Es decir, si yo hago eso, si yo aborrezco a mi hermano, la consecuencia es que Dios me considera como si fuese un asesino. Es así. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a ver todo el tablero juntos y poder decidir qué hacemos. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no puede saber muy bien realmente, como hemos leído ahí, no sabe a dónde van, en el primero de Juan que hemos leído ahí, en capítulo 2. Y hay mucho texto, pero no vamos a seguir. Y no sé si alguien tiene alguna duda. Hay que quedar claro, ¿no? Yo sé que es un poco complejo de explicar, pero quiero que entendamos un poco que, hermanos, en el libro de Isaías dice, cuando Dios habla de dioses paganos, dice, son dioses que tienen ojo, tienen oído, y ¿qué más tiene? Tienen boca y no hablan. Tienen boca, pero no habla. Tienen pies y no caminan. Exactamente, es decir, habla de los 5 sentidos ahí, de esos dioses inútiles y no lo usa porque son totalmente... Pero él tiene oído, oye. Él tiene boca, habla. Él tiene mano y pies y Dios anda, Dios puede andar. Él tiene ojos y ve. Es la diferencia que Dios marca entre él y los dioses paganos
que no tiene ni vida, ¿no? Entonces, quedamos con eso. Es decir, todo lo que tenemos, los 5 sentidos, Dios lo tiene. Y Jesús como la cabeza de la iglesia. Y los 4 sentidos principales están en la cabeza. Por eso, solamente hace falta nacer de nuevo para poder entender todo lo que pasa por ahí. Fijaos, hemos hablado que Cristo es la cabeza. Es decir, tú no puedes desarrollar todo eso espiritualmente si no estás en Cristo. Tiene que estar en Cristo. Es decir, tu cabeza tiene que ser Él. Amén. Si Él gobierna sobre ti, te hará ver, te hará hacer sentir, te hará hacer oír, te hará hacer sentir. ¿Por qué? Porque Él es tu cabeza. Pero si Cristo no es tu cabeza, entonces andarás, como dice el apóstol aquí, en tinieblas, uno que no sabe a dónde va. Entonces, queremos con los hermanos, Cristo, todos los sentidos lo tiene Él, está en la cabeza, porque Él es la cabeza. Tú y yo somos parte del cuerpo, estamos ligados a Él, y nosotros no podemos andar, a no ser que llevemos bastones como ciegos, pero así con peligros. ¿Entiendes, no? Entonces, necesitamos los ojos que tiene el Señor, la boca y todo lo que tiene el Señor para poder movernos. Para poder movernos. Así que, hermano, eso es todo para hoy. Vamos a hablar de la vista la semana que viene y a ver qué es lo que Dios nos quiere. Así que voy a buscar el texto sobre la vista. Porque Dios ve. Amén. 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 Saludos, hermanos, y hasta luego.